Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Miguel Ángel Hernández Vargas, vicario de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia Lindavista, en Dolores Hidalgo. Es un placer estar con ustedes el día de hoy para esta nueva sesión que tenemos de nuestro curso virtual, curso básico de liturgia. En esta ocasión, en nuestra 11ª sesión, vamos a tratar un tema bastante interesante. Este es el silencio en la Sagrada Eucaristía. Pero antes de contestar esta pregunta de los silencios o para qué y en qué momento hacerlos, quisiera recordar un poquito las anteriores sesiones que hemos tenido. Hemos hablado sobre la señal de la cruz, hemos hablado sobre la respuesta al sacerdote y el saludo del sacerdote a la asamblea. El día de hoy también quisiera hablar un poquito sobre en qué momento se hace la monición inicial. Recordemos que una monición debe ser para las personas unas cuantas líneas breves en las cuales uno invita a comprender lo que vamos a empezar a celebrar o lo que se va a realizar en la Sagrada Eucaristía. Una de estas moniciones importantes es la monición de entrada o monición de inicio de la propia Eucaristía. ¿Pero en qué momento se hace? He visto que algunos lo hacen la monición antes del canto de entrada. Hasta detienen a todos para hacer la monición. O lo hacen después del canto de entrada. O a veces lo hacen, hasta interrumpiendo al sacerdote cuando ya está haciendo el yo confieso. ¿En qué momento entonces nos invita la Iglesia Católica a hacer esto dentro de la liturgia? Y se nos dice, queridos hermanos, que debe ser después del saludo inicial. Después de que el Padre comenta en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, es el saludo inicial y claramente la respuesta del pueblo. Después de terminado el saludo, el sacerdote, el diácono o un ministro laico puede introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras. Ojo, brevísimas. Ejemplo, tal vez vaya a hablar un poquito sobre la solemnidad o fiesta que se está celebrando. ¿Dónde podemos encontrar una brevísima introducción de eso? En lo que en el propio misal romano trae una descripción del día que se está celebrando. Tal vez eso pudiera servirnos para leerlo, ya sea el sacerdote, el diácono o un ministro laico, como monición de entrada. Y llama la atención recordar que todas las moniciones deben ser dichas, por favor, por alguien que se le conoce el día de hoy como monitor. Y estas moniciones se invita a que se hagan a un costado del ambón, no desde el ambón. Sería otro lugar. Recordar que el ambón es solamente para la palabra de Dios. Por tanto, en algunos lugares, como en esta imagen que tenemos aquí, podemos ver que la persona que es monitor está a un costado de un pequeño atril, ¿verdad? Que pareciera ser que hasta es un ambón, pero no es un atril. Y a un costado está el ambón, donde se hacen las propias moniciones, no en el ambón, sino a un costado del ambón. Y recuerda que también los avisos, alguna cosa, alguna rifa, nunca se hace desde el ambón. Solamente ahí se lee la palabra de Dios y, por supuesto, se lleva a cabo la homilía, si él cree el Padre conveniente, desde el ambón, o también las propias oraciones de los fieles o roguemos al Señor, también se invita a que se hagan desde el ambón. Pequeña recordatorio cuando hablamos sobre la monición, en qué momento la monición de entrada. Después del saludo inicial. Bien, vamos ahora a preguntarnos, ¿verdad? Cuando el Padre nos invita a hacer el acto penitencial, ¿para qué hacemos silencio? Me llama la atención que a veces, no conociendo tanto nuestra liturgia católica, hacemos uso de lugares o momentos para lo que no son. Creemos que el momento de tal vez dormirnos es cuando son las lecturas, que de repente sucede. O cuando te estás durmiendo y el Padre está hablando en la homilía. Y ese momento no debería ser.
sino más bien son momentos en los cuales uno debe estar atento para hacer otra cosa. Igual el silencio. No es, queridos hermanos, el silencio, comento un poquito aquí adelantándome un poco, no es el silencio para que usted haga otras cosas de manera mental, o sea el silencio donde no pasa nada. No es así. Para nosotros el silencio es sagrado y el silencio es parte de la liturgia y el silencio tiene su lugar importante dentro de la Eucaristía. Y uno de los primeros lugares que ocupa el silencio es en el acto penitencial. Cuando el sacerdote te comenta, ¿verdad? En una pequeña de estas moniciones te dice, ¿verdad? Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Después de esa invitación, hacemos el acto penitencial, es decir, reconocemos nuestros pecados. Y hay diferentes formas de invitar al acto penitencial. Vemos aquí al menos dos, que el propio ordinario de la misa nos comenta, y a veces pueden cambiar estos propios invitaciones al acto penitencial, dependiendo del tiempo que estamos, o dependiendo si es domingo, o dependiendo si estamos tiempo de Pascua, y pueden cambiar. Pero después de esta pequeña exhortación, se nos invita a guardar un momento de silencio. El Padre en la propia monición nos ha comentado de alguna manera, reconozcamos nuestros pecados. Y después el sacerdote, ¿verdad?, nos invita al acto penitencial, que tras un breve momento de silencio, realiza toda la comunidad con la fórmula de la confesión general y se termina con la absolución del sacerdote, la cual, sin embargo, carece de la eficacia propia del sacramento de la penitencia. Instrucción general número 50. Entonces, el sacerdote nos invita a primer momento, acto penitencial, reconozcamos nuestros pecados, con alguna de las propias opciones que ya he enseñado, que al menos he mostrado dos, y entonces, nosotros como fieles, guardamos un breve momento de silencio. ¿Para qué será ese momento de silencio? Pues haciendo caso a la propia palabras del Padre, pues reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Entonces, cuando quedamos en silencio después de esa invitación, es para yo en mi interior decirle a Dios, perdóname, perdón por las cosas que hice mal, traer a mi mente aquellos momentos que hice cosas que no están bien, y pedir perdón a Dios ahí cara a cara. Por eso es interesante, ¿verdad?, que podemos darnos cuenta, podemos darnos cuenta que entonces existen 6 momentos de silencio sagrado, es decir, de un silencio que se usa para comunicarnos con Dios, silencio sagrado que debe hacerse dentro de la Eucaristía. 6 momentos de silencio sagrado. Y su significado de cada silencio depende del momento en que se observa ese silencio. Ejemplo, como he dicho, primer silencio en el acto penitencial es un silencio para pedir perdón. Y habrá otros silencios que no son siempre para pedir perdón, sino dependiendo del momento en el que se observe ese silencio. Por tanto, vamos a ver, primer silencio, el acto penitencial, como ya lo he comentado, ¿para qué nos sirve? Comenta la propia Instrucción General de Misal Romano número 45 que los presentes en el momento del acto penitencial de silencio y en el momento en el que el sacerdote dice oremos, que es antes de la oración colecta y es también después de la comunión, antes de hacer la oración después de la comunión, son 3 momentos. El primero es el acto penitencial, el segundo es donde dice oremos, y el tercero que estamos hablando ya es hasta el final de la misa, donde el Padre dice otra vez oremos. Estos 3 momentitos, en la Instrucción General de Misal Romano número 45 comenta que son momentos donde los presentes, los participantes de la Eucaristía, se recogen
en su interior para, primero, pedir perdón, acto penitencial. Me recojo en mi interior. Y si me recojo en mi interior, ¿qué significa quién está en mi interior? Pues yo mismo. Por tanto, si me recojo en mi interior, la idea, queridos hermanos, es que me contraste conmigo mismo. Que no esté pensando que si los trastes, que si el padre, que si la persona, que si este problema, que el otro problema. Yo sé que el día de hoy una gran enfermedad es la ansiedad, donde pareciera ser que nuestro cerebro nos juega una gran broma, donde no podemos controlar nuestra mente. Tanto dice que Santa Teresita comentaría, vaya, la propia loca de la casa es la imaginación. Pero tratando de hacer estos momentos de silencio, concentrándonos, es como llegamos entonces a dominar nuestra mente. Y claro que podemos hacerlo. Lo que nos falta es práctica. Entonces usted, cuando le dicen reconozcamos nuestros pecados y no se recoge a sí mismo, es decir, no va a su interior, no se ve a sí mismo y vaya de repente alguna idea, imagen le viene a la cabeza, tranquilo. Nos falta práctica y con la práctica lo conseguiremos. Pero primer momento, como he dicho, recogernos en nuestro interior para pedir perdón. Primera cosa, pedir perdón. Segundo momento, es decir, antes de la oración colecta, donde el Padre dice, oremos, o tal vez lo canta, oremos. Y en ese momento es para hacerse consciente de estar en la presencia de Dios. Concentrarme. Estoy en la presencia de Dios. Oremos. Estoy en la presencia de Dios. Y formular interiormente mi súplica. Fíjense, cuando dice el oremos, nos está diciendo el sacerdote, piensen su intención para la misa. Me llama la atención que a veces la gente dice, padre, es que yo mandé pedir una misa y no la nombraron, entonces regréseme lo que le di de dinero. Y me llama la atención que a veces la gente se enoja, sin darse cuenta de que tratemos por favor de a la propia Eucaristía no instrumentalizarla. Es decir, que no le vale la misa a mi fiel difunto porque no lo nombraron físicamente o en la voz, sin darnos cuenta que el Padre, cuando dice oremos antes de la oración colecta, oremos, te invita, pon en presencia de Dios tu intención. Y esto, claro, recogiéndome en mi interior, oremos. Y adentro usted mismo, te pido por tal persona, la misa te la ofrezco por tal necesidad, Señor, te pido por tal cosa. Hacerme presente, consciente de que estoy en la presencia de Dios y formularle mi petición. Para eso es el oremos, no para verse las ni uñas, para estar viendo ahí arriba, para estar viendo si el padre ya se equivocó, si el monaguillo le sacó los mocos, si vino mi comadre. No, es que se hace algo en el silencio y son actos hermosos cuando los hacemos. Y tercer momento, en el segundo, oremos. Después de la comunión, de dar el cuerpo y la sangre de Cristo, viene la oración después de la comunión. Y antes de esa oración, el Padre vuelve a decir, oremos. Y en ese momento, agradecemos a Dios lo que nos ha dado al comer su cuerpo y su sangre, y lo que nos ha dado al dejarnos reflexionar en su propia palabra. Agradecer. ¿Hace cuánto que no agradeces a Dios? Vaya, muchos de nosotros siempre nos la pasamos pide, ruegue, pero nada de agradecer. ¿Hace cuánto que agradeces a Dios? Espero que bastante, y la liturgia para eso está, para hacer la oración de las oraciones. Vaya, muy bien. Vayamos entonces con nuestro cuarto y quinto momento de silencio en la propia Eucaristía. Es al terminar la lectura, cuarto momento, las lecturas, si es que son dos, ya sea, acuérdense que primera lectura, Salmo segunda, y la segunda lectura es, claro, del Nuevo Testamento, si es que
fuera, vaya, un domingo, una solemnidad, una festividad que marque que trae dos lecturas. Y por tal motivo también después de la homilía. Es decir, después de que el sacerdote nos dio a conocer lo más íntimo de la palabra de Dios en las propias lecturas que hemos escuchado, incluyendo el Evangelio. Por tanto, 4 y 5. Después de la lectura y después de la homilía, se invita a un pequeño momento de silencio. Se reflexiona brevemente sobre lo oído. Lectura y homilía. Me llama la atención que en algunas parroquias, lamentablemente, este silencio, después de las lecturas, no se guarda. O sea, termina la primera lectura, palabra de Dios, y rápidamente queremos que la otra persona suba allá rápido el salmo. No, esperarnos. Comenta aquí que después de primera y segunda lectura hacemos este momento de silencio, y comenta en la introducción general de Misal Romano número 128. Si es oportuno, se puede guardar un breve momento de silencio para que todos mediten lo que escucharon. Primera lectura, segunda lectura. Introducción general de Misal Romano número 128. Si es oportuno, claro, llama la atención que a veces uno está en la propia Eucaristía y está llorando un niño, está una persona tal vez fuera de sus facultades mentales gritándonos cosas en el templo, o afuera vemos de repente que hay mucho ruido porque es la fiesta, cosas que no deberían existir, pero pues de repente existen, ¿no? Recordemos que estamos en el mundo de los posibles. Entonces lo que creemos que es imposible a veces pasa. Y me llama la atención entonces que no podemos hacer esos silencios, porque en lugar de seguirnos concentrados en la propia palabra de Dios, nos desconcentra el ruido de afuera. Por eso recordar que todo tiene un porqué y un para qué. Recuerdo que un día una persona quería regalar un pedazo de terreno para hacer un templo. Y yo le comentaba, perfecto, este es el templo, más o menos lo va a hacer, bien. Y está la puerta al ras de la calle. Y yo le decía, bueno, ¿y dónde está el atrio? Padre, es que eso solamente se usa en los propios templos antiguos. No, espérate. El atrio es el lugar, no simplemente para poner cosas de vender, de vendimia, para los grupos parroquiales. Claro, se puede usar, con moderación, por favor. Pero más que nada el atrio es un lugar para irme separando del mundo exterior para entrar en la interioridad con el propio Dios. Para eso es el atrio, separarnos. Y lamentablemente a veces no sucede eso. Y tenemos templos que no tienen atrio y que está así, vaya a la calle y uno está celebrando y se distrae todo, ¿no? Con el ruido, la ambulancia, el niño que viene corriendo, la señora que viene corriendo atrás del chiquillo pegándole, no sé, un montón de distracciones. Por tanto, si es oportuno después de la lectura, silencio. Pero en tu parroquia, en tu templo, bendito sea Dios, se guarda este silencio, hazlo. Después de que leas la primera lectura, momento de silencio. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el que le toca el salmo puede repasarlo en su cabecita. 5 segundos. Termina la primera lectura, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va y se sienta tu compañero a su silla y cuentas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segunditos. Te levantas y haces el salmo. Y con el salmo igual, 5 segunditos. Con la segunda lectura, igual, 5 segunditos. Por eso de repente hay que ponernos de acuerdo con el propio coro y decirle, hey, espérate, o sea, todavía no termino. O sea, aguántame tantito, por favor, el aleluya no tan pronto. 5 segunditos de silencio para reflexionar, como dice aquí, reflexionar brevemente sobre lo que hemos escuchado. Porque a veces tanta cosa que leemos, que escuchamos, que cantamos y no reflexionamos nada. Ahí te invito, pregúntate el día de hoy, ¿de qué trató la primera lectura de la misa última que fuiste? Yo creo que ni del Evangelio te vas a acordar.
que suele suceder, pero no debería ser. Entonces, por favor, para meditar, ¿verdad?, lo que hemos escuchado, breve momento de silencio, por favor, practiquémoslo. Nos ayuda bastante. Aunque me llama la atención que cuando sucede esto de los silencios, en la primera lectura y la segunda lectura, me llamará la atención que la gente que está dormida comúnmente en las lecturas se van a despertar, porque para ellos está al revés el silencio. Para ellos el silencio es no hacer nada, pero en el sentido de que no sucede nada importante. Pero cuando hay silencio, esas personas piensan que algo está pasando, que algo malo está pasando. Es decir, si tú quieres despertar una asamblea, quédate en silencio. Y toda la gente se va a despertar, porque no está acostumbrada al silencio. Piensa que el silencio es para actuar físicamente, es porque pasó algo malo, es porque no estamos haciendo las cosas bien. Piensan que el silencio no es parte de la celebración, sino un accidente de la celebración. Hay silencio porque no sirven las pilas del micrófono. Hay silencio porque se equivocó la de liturgia. Hay silencio porque el padre le anda de la pipí. Hay silencio porque algo malo pasó. ¡No! Tratemos de recuperar el silencio como parte de nuestras asambleas y más que nada en las lecturas, como momento breve de reflexión de lo que hemos escuchado. Y el quinto momento, al terminar la homilía. Terminada la homilía, puede guardarse un momento de silencio. Instrucción General de Misal Romano número 136. Puede. Da la opción, puede. Ya he comentado que a veces ni se puede. Puede. Un momento de silencio. ¿Para qué? Para reflexionar brevemente lo que hemos oído. Vaya, imagínense qué hermoso sería, ¿no? O sea, el padre terminó la homilía, dejó un momento de silencio y la gente reflexiona lo que dijo el padre. Este silencio lo recuerdo muchísimo, bendito sea mi Padre Dios, que me dejó conocer a don Benjamín Castillo Plasencia, que no ha muerto, todavía no parte de la casa del Padre. Por supuesto que no deseamos eso pronto, pero me llama la atención que es el primer obispo, al menos en mi pequeña experiencia de presbítero, escuchar lo que comenta esa parte, después de la homilía. Quedémonos un momentito en silencio, que el Espíritu Santo nos hable. Reflexionemos un momentito. Me llama la atención. Es verdad, es parte de la liturgia el silencio. En ese momento un silencio de reflexión, después de la homilía y de las lecturas. Sexto momento de silencio, después de la comunión. Después de que usted ya recibió el cuerpo y la sangre de Cristo, el canto de la comunión se comenta que debe comenzar cuando el Padre comulga y terminar cuando la última persona ha comulgado. Claro, no va a ser de manera estricta el canto de que algún otro canto que podemos cantar en no se me ocurre ahorita ninguno, discúlpenme, ¿verdad? Ha venido el Señor a traernos la paz, y no vamos a cortarlo sino más de que ya termina la última persona, ha venido el Señor. Pues no, o sea, terminas la estrofa, ¿no? O sea, tampoco hay que ser tan cortones ahí el asunto del canto, ¿no? Y entonces terminar con la última persona, más o menos calculándole, que ha comulgado. Y después de ese momento, después de comulgar, entra un silencio que se llama silencio sagrado, donde se comenta que es para alabar a Dios en nuestro corazón y orar. Alabar a Dios. ¿Qué es alabar? Reconocer su grandeza, reconocer lo que ha hecho de mí, agradecer, pedir, amar. Vaya, es que la comunión, recordar, es encontrarnos cara a cara con el cuerpo de Cristo. Es probar el cielo por unos cuantos minutos. ¿Por qué? Porque el cielo es eso. El encuentro permanente entre tú y Dios. Ese es el cielo. Entonces, de esa manera, la comunión entonces es una probadita del cielo.
Y cuando Dios ya está en mí, yo estoy en Él, esta unidad preciosa eucarística, si se juzga oportuno, se comenta, se oran por un espacio de tiempo en silencio. Primero, si se juzga oportuno. Después de comulgar, termina el canto, momento de silencio. ¿Para qué? ¿Para ver al Padre cómo purifica las cosas? ¿Para ver al monaguillo que se equivoca cuando lleva en lugar del agua, lleva el vino? No. Para dialogar con Dios íntimamente. Padre, pero yo no puedo comulgar, entonces ¿qué hago? La comunión espiritual. Recuerda que en estos momentos que de repente dentro de la propia misas que hemos transmitido por internet llega a estar un momento de silencio. Algunos comunicadores al inicio de hacer esto, de compartir la propia Eucaristía, comentaban: traten de llenar esos espacios, no se puede quedar sin hacer nada, la gente se va. Esto nos habla entonces de que no valoramos el silencio y que no sabemos qué hacer con él. Más que evitar esos silencios, creo entender que nuestra labor debe ser evangelizar para dar a conocer de qué se tratan los silencios, mas no hacer todo a la carrera y de manera mecánica. Por tanto, si se juzga oportuno, oran por un espacio de tiempo en silencio. Si se prefiere, toda la asamblea puede también cantar un salmo o en algún otro canto de alabanza o un himno. Esto lo vemos en Instrucción General Misal Romano número 88. Entonces, o puedo dejar el silencio de alabanza a Dios en nuestro corazón y hablar con Él, o, si prefiero, pudiera hacerse entonces un canto, ¿verdad?, de agradecimiento por la Eucaristía, de alabanza, o un himno eucarístico, que comúnmente mucha gente canta el alma de Cristo, ¿verdad?, que está dentro de la liturgia entonces. Entonces cualquiera de los dos, o silencio si es oportuno, o, si se prefiere, un canto. Después de la comunión, un himno eucarístico de alabanza y de agradecimiento por la unidad entre Dios y nosotros de manera eucarística. Ante todo esto nos puede uno preguntar: ¿puede cambiarse o suprimirse el acto penitencial? ¿Cómo? Sí. Después de que el Padre ya nos saludó, nos comenta que hagamos un momento de silencio para reconocer nuestros pecados. Pero ese momento de penitencial, de reconocer nuestros pecados, ¿se puede cambiar? ¿Se puede suprimir dentro de la celebración de la Eucaristía? Y la respuesta es sí se puede. Primero, se puede cambiar. El domingo, sobre todo en el tiempo pascual, en lugar del acto penitencial acostumbrado, puede hacerse la bendición y la aspersión del agua en memoria del bautismo. Instrucción General Misal Romano número 51. Me llama la atención que algunos sacerdotes no hacemos tanto caso en sobre todo en el tiempo pascual, sino que a veces todos los domingos de todos los tiempos litúrgicos, en la misa por el pueblo, pro populum, los domingos, o toda la misa del domingo, asperciamos con agua bendita. ¿Se puede? Sí, y no es malo de manera litúrgica ni antilitúrgico, se puede hacer. Pero sobre todo en el tiempo pascual, que es un tiempo, bautismal. Es un tiempo de recordar la resurrección de Jesús. Recordemos que significa volver a pasar por el corazón de nosotros aquello que hemos vivido. Eso es recordar. Por tanto, es recordar cómo hemos resucitado de la muerte por el pecado a la vida en Cristo, en la resurrección. Por eso el propio bautismo se recuerda bastante en la cincuentena pascual, por este sentido de muerte y resurrección. Y por eso el agua bendita. Pero, vuelvo a decir, se invita solo en el tiempo pascual, sobre todo.
aunque se puede hacer en otros momentos, pero sobre todo en el tiempo pascual. ¿Por qué sobre todo en ese tiempo? Como ya he dicho, es netamente un tiempo bautismal. Pero también, y esto me llama mucho la atención, para, de alguna manera, como se dice, ¿verdad?, no chotear el asunto. La Iglesia Católica se sabe depositaria de muchos bienes. Y como toda buena administradora, sabe que si en algunos momentos lo que se le ha encargado se administra de mala manera, pudiera llegar a no ser después reconocido tan importante. Ejemplo, los sacramentos. ¿Por qué no damos sacramentos a diestra y siniestra, bautizamos a medio mundo sin preparación? Porque lo que queremos es gente evangelizada que esté bautizada, más no gente solo bautizada que no esté evangelizada, porque solamente tendríamos adeptos, pero no tendríamos discípulos. Y la iglesia no simplemente quiere adeptos, la iglesia quiere discípulos que conozcan a su Señor. Y por tanto, claro que no se conceden a cada momento, porque no hay la preparación suficiente. Si lo diéramos a como sea, la gente no sabría ni por qué, ni para qué. Y chotearíamos, si queremos verlo así, no le daremos la importancia que tiene al sacramento si lo diéramos simplemente porque me caes bien y punto. Pues no. Debe buscarse que tenga la persona el ser discípulo y después misionero, más no simplemente que es un adepto que no conocía a Jesús, pero pues está bautizado. Esa no es la idea. Por tanto, simplemente se invita, ¿verdad? Se invita en el tiempo pascual. Y se cambia, como he dicho, por el acto penitencial acostumbrado. Y se hace la bendición en esta propia misa del agua que vamos a esparcir sobre la gente, y se aspercia a la gente, como he dicho, por memoria de nuestro bautismo. Entonces, ¿se puede cambiar? Sí. Si es tiempo pascual, por favor, coros o gente que me escuche, pónganse de acuerdo con el sacerdote para que luego no vayan a cantar Señor ten piedad, mientras ya asperció a la gente, o está bendiciendo el agua para asperciarla a la gente, y ustedes cantando Señor ten piedad. No, o haciendo yo confieso. Siguiente. ¿Dónde se puede omitir el acto penitencial? En la misa exequial, misa de coro presente, bodas, bautismos y confirmaciones. Estas que he mencionado, misa con exequias, misa que con boda, porque se puede hacer el sacramento del matrimonio sin misa, también se puede. El bautismo también se puede sin misa. Llama la atención que cuando hacemos misa, ¿verdad?, la Eucaristía, y hacemos también los exequias, y hacemos una boda, y hacemos el bautismo, los sacerdotes, en nuestros rituales que tenemos para celebrar, dice en rojita, es decir, en las rúbricas. Acuérdense que las letras rojas en los libros litúrgicos significan rúbricas. Letras rojas es la traducción, letras rojas. Llama la atención entonces que dice el propio ritual: omítase el acto penitencial. Omítase. No está dando, como he dicho, opción, si quiere, si le da la gana. Si usted no quiere, no. No dice, omítase el acto penitencial. En la misa de difunto, en las bodas, en los bautismos y también en la confirmación. Es más, en la confirmación, sin tener que sea la propia, la confirmación sin tener que sea con misa, dice que se omita el Señor ten piedad, ¿verdad? No que de repente unos sacerdotes, unos obispos dicen una cosa, otros dicen otra, pero el propio ritual comenta que se omita el acto penitencial y se pase directamente a la gloria. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A tenerlo en cuenta por amor de Dios. ¿Sale? Entonces se puede omitir en esos momentos. Muy bien. Pero de que se va a hacer de alguna manera, pero se omite o se cambia en lo que ya he dicho. En el acto penitencial, ¿solo se reza el yo confieso o hay más opciones? El acto penitencial
El Padre te dice, reconoce tus pecados. Ya, momento de silencio, los reconociste. Ya te dije dónde se puede cambiar o se puede omitir. Ahora, siempre debemos rezar el yo confieso. No hay otras formas. Y oh sorpresa, existen 3 fórmulas que comenta el propio ordinario de la misa en el misal romano que el Padre utiliza para celebrar. Primera fórmula, el yo confieso, que ya todos nos lo sabemos. Segundo, una donde el Padre habla y el pueblo contesta como de responso. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Y tercero, por invocaciones. El Padre dice una frase y se canta o se reza el Señor ten piedad y la gente, el pueblo, responde. 3 fórmulas, no simplemente Señor ten piedad. Primera fórmula, aquí comenta entonces fórmula 1 en el yo confieso. Y quiero detenerme en el yo confieso y pongo la imagen a un costado para recordarles por favor que sigamos haciendo el gesto de golpearse el pecho. De palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 3 golpes. Y golpeándose el pecho dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Hagámoslo por favor. Haciendo este sentido, claro, penitencial. He pecado, soy pecador. Pero es hermoso saber que Dios nos ha rescatado y que tenemos futuro por su propio darse a nosotros en la salvación en la cruz. Segunda fórmula. Lo que te he comentado como un pequeño responso, un diálogo entre el sacerdote y el pueblo. Segunda fórmula. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, responde el pueblo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, responde el pueblo. Pregunto, ¿te lo sabes? Si es un sí, felicidades. Si es un no, a aprendérselo por favor, porque es parte de cómo participar dentro de la Sagrada Eucaristía. La segunda fórmula del acto penitencial. La tercera fórmula, en invocaciones, como lo he comentado. Dice aquí en la rúbrica el número 6. Se hace una breve pausa en silencio, como ya he comentado. ¿Por qué y para qué? Después el sacerdote o el diácono u otro ministro, empleando estas u otras invocaciones con el Señor ten piedad o entre paréntesis, Kyrie eleison. ¿Qué es Kyrie eleison? Señor ten piedad en griego. O Christi eleison, Cristo ten piedad en griego. Por tal motivo, el Padre dice una frase. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, puede cantar o recitar, Señor ten piedad. Y la gente responderá, Señor ten piedad. Ahí dice, el pueblo responde, Señor ten piedad. El sacerdote en rúbrica, tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo ten piedad, o simplemente Cristo ten piedad. Y la gente, el pueblo, Cristo ten piedad. Otra vez, otra invocación. Tú quedas sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor ten piedad. Y la gente, y el pueblo, Señor ten piedad. Son las 3 fórmulas para hacer el acto penitencial. Pregúntate, ¿cuál de las 3 usas más? ¿El Señor cura a dónde vas? ¿O el sacerdote al cual vas a acudir a la Eucaristía? Tenemos bastante amplitud de poder hacerlo de manera distinta para no cansarnos tanto en ocasiones. Y no siempre cantar, ¿verdad? Siguiente. Cada una de estas fórmulas del acto penitencial termina con la absolución. Cada una termina así. Sigue la absolución del sacerdote. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y la gente responde, amén. Esta absolución, queridos hermanos, no cuenta como una absolución de confesión. No. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es una absolución? Significa absolver,
desatar, perdonar, declarar libre de culpa u obligación a una persona. Eso es absolución. Señor, Padre, absuélvame. O sea, Padre, desáteme estos pecados, perdóneme estos pecados, decláreme libre de toda culpa, de toda obligación contra el demonio, absuelva, quíteme los pecados. Eso es absolver, absolución. Y hay un tipo de absolución que es el que se usa después del acto penitencial, que es de tipo deprecativo. Es decir, una absolución en forma de súplica a Dios. El Padre nos acompaña en este primer momento, acto penitencial, en pedirle a Dios perdón, reconocer nuestros pecados, pedir a Dios perdón e implorar su misericordia. Esta absolución lo que quiere, ¿verdad?, es suplicarle a Dios que perdone nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Es una súplica, ¿verdad?, al ser propio Dios. Y el mismo sacerdote se incluye dentro de esa súplica, declarándose como pecador. Que perdones nuestros pecados. O sea, yo también tengo pecados. Y en la condición pecadora de toda la comunidad. El Padre se declara en ese momento pecador a la propia asamblea, y la asamblea también se declara pecadora. Y es interesante entonces que esta absolución no es una absolución de perdonarte los pecados mortales. Recordar que lo esencial, la materia idónea para el sacramento de la confesión es el pecado mortal. Si no hay pecado mortal, no hay tanta necesidad de confesarse, aunque la Iglesia invita a que hacerlo. Se puede hacer de buena práctica, de buena costumbre, confesar los pecados veniales, pero no hay necesidad tanto. Aquí nos invita entonces a hacer un acto penitencial con toda la gente y pedir, reconocer nuestros pecados, pedir a Dios perdón, pedir su propio perdón. Algunos sacerdotes hacemos esta absolución haciendo las manos así, pidiendo a Dios que interceda por todo su pueblo. Y algunos sacerdotes invitamos a la gente que en ese momento incline la cabeza, que es una absolución. Algunos otros no. ¿Por qué? Porque no lo marca el propio ritual o el misal romano, ni un libro litúrgico, no lo marca. Pero sabiendo que es una absolución, ¿verdad?, que no es como un perdonar pecados mortales, sí es pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. Y más de alguno de los pecados veniales, por supuesto que son perdonados en ese momento. Tanto por el arrepentimiento de usted, tanto por usted reconocer pecador, tanto por pedir a Dios perdón, junto con el Señor ten piedad, y hacer caso a la absolución del sacerdote, ¿no? Se perdonan entonces los pecados veniales dentro de la propia Eucaristía. Momento de limpiarnos para antes de entrar al banquete de su palabra y de su cuerpo y de su sangre. Por tanto, queridos hermanos, este momento he hablado sobre estos 6 momentos importantísimos de silencio dentro de nuestra propia liturgia. Esperemos, queridos hermanos, poder nosotros, cada uno de nosotros, llevar a cabo esto y poder vivir cada vez mejor nuestras celebraciones litúrgicas. Muchas gracias, que todos tengan buena tarde, buenas noches o buenos días, según corresponda. Hasta pronto. Bye, bye. Sonríe, Cristo te